¿Alguna vez has sentido que el miedo te paraliza, impidiendo que avances hacia las promesas que Dios tiene para ti? ¿Te has encontrado atrapado en una ansiedad que no te deja dormir, con pensamientos de preocupación que no cesan? ¿Y si te dijera que existe un poder que puede liberarte por completo de ese miedo y llenar tu corazón de paz? ¿Y si te dijera que la fe puede romper las cadenas del temor y llevarte a una paz que el mundo no puede entender? Una paz que no depende de las circunstancias, del dinero, ni de la seguridad terrenal, sino de algo mucho más profundo. La certeza de que Dios está contigo, sosteniéndote en cada paso que das. El miedo ha sido una de las armas más poderosas del enemigo para alejar a las personas del propósito divino. ¿Cuántas veces el temor te ha impedido tomar decisiones importantes? ¿Cuántas veces has sentido que la incertidumbre domina tu vida, robándote la tranquilidad? Pero hoy quiero revelarte un secreto oculto en la palabra de Dios. Un poder que transforma el miedo en confianza, la ansiedad en paz y la desesperación en esperanza. Dios nunca quiso que vivieras prisionero del temor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos revela cómo la fe puede ser nuestra mayor fortaleza contra el miedo. Pero, ¿qué es exactamente la fe? ¿Cómo puede cambiar nuestra vida de manera real? ¿Es suficiente con solo creer o hay algo más profundo que debemos entender? En los próximos minutos descubrirás cómo la fe puede ser la llave para romper todo miedo en tu vida y alcanzar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a explorar los momentos en los que los grandes hombres y mujeres de Dios enfrentaron el miedo y cómo su fe los llevó a la victoria. Te prometo que, si te quedas hasta el final de este video, tu manera de ver la fe cambiará por completo. Comprenderás cómo Dios te llama a confiar en Él, incluso en medio de la tormenta, y cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria para experimentar una transformación real. Pero antes de comenzar este estudio, quiero invitarte a que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios la frase «Mi fe rompe todo miedo». Al hacerlo, estarás declarando en voz alta tu confianza en Dios y permitiendo que su paz llene tu corazón. Además, dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan vencer el miedo con la fe. Felicidades por este paso de fe, porque cada acción que tomas en el nombre de Dios tiene un impacto eterno. Recuerda que este canal es un espacio donde muchas personas encuentran su refugio espiritual. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y únete a esta comunidad de fe, donde juntos aprendemos cómo la palabra de Dios nos guía en cada momento de nuestra vida. Y presta mucha atención, porque una de las últimas revelaciones de este video podría contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. No te vayas hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiarlo todo. Ahora, abramos la palabra y descubramos cómo la fe puede romper el miedo y traer paz a tu corazón. El miedo como obstáculo en la vida del creyente. Miedo es una de las emociones más poderosas que afectan al ser humano. Desde tiempos antiguos ha sido un arma utilizada para paralizar, desviar y hacer que las personas pierdan su propósito en Dios. Pero, ¿por qué el miedo tiene tanto poder sobre la mente y el corazón de las personas? En la Biblia, el miedo aparece en los momentos más críticos de la historia de la humanidad. Desde Adán y Eva, que se escondieron de Dios por miedo tras pecar, hasta los discípulos que temieron la tormenta en el mar, el miedo ha demostrado ser un obstáculo que impide que el creyente experimente la paz y la confianza en Dios. La diferencia entre aquellos que vencieron el miedo y aquellos que fueron dominados por él radica en un solo elemento: la fe. La palabra de Dios
nos advierte constantemente sobre el peligro del miedo. En 2 Timoteo 1:7, el apóstol Pablo nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este pasaje es clave para entender que el miedo no proviene de Dios. Es un espíritu que busca debilitar nuestra confianza y hacernos dudar de las promesas divinas. El miedo tiene la capacidad de generar ansiedad, inseguridad y sobre todo, incredulidad. Cuando una persona permite que el miedo controle su vida, comienza a dudar de la fidelidad de Dios. Se pregunta si realmente Dios proveerá, si realmente responderá sus oraciones, si realmente está con ella en los momentos difíciles. Pero la Biblia nos enseña que la fe es lo que vence el miedo, porque la fe es la certeza de que Dios está en control, aun cuando las circunstancias parezcan adversas. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo claro de cómo el miedo puede convertirse en un obstáculo que impide la bendición de Dios. En Números 13 y 14, cuando Moisés envió a los 12 espías a explorar la tierra prometida, 10 de Minosintosin, ellos regresaron con un informe negativo, llenos de miedo por los gigantes que habitaban la tierra. Dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Sus palabras infundieron temor en todo el pueblo de Israel, llevándolos a la desesperanza y al rechazo de la promesa de Dios. Sin embargo, hubo 2 hombres que no se dejaron dominar por el miedo: Josué y Caleb. Ellos tenían una fe firme en que Dios cumpliría su promesa. Mientras los demás veían gigantes y dificultades, Josué y Caleb veían una oportunidad para que Dios manifestara su poder. Dijeron: si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Números 14:8. Aquí vemos un principio fundamental. El miedo hace que las personas vean problemas, pero la fe hace que vean oportunidades para la gloria de Dios. A causa del miedo, toda una generación de israelitas perdió la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Solo Josué y Caleb, los que confiaron en Dios, lograron entrar. Este relato nos deja una lección importante. El miedo nos roba las promesas de Dios. Cuando permitimos que el temor nos controle, dejamos de avanzar y nos quedamos estancados en el desierto de la duda. ¿Cuántas veces el miedo te ha impedido tomar una decisión importante? ¿Cuántas veces has sentido que Dios te llama a algo, pero el temor te paraliza? Dios no quiere que vivas bajo la opresión del miedo. Su deseo es que tengas una fe firme, que confíes en su poder y en su amor. En Isaías 41:10, Dios nos da una promesa clara. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este pasaje nos recuerda que Dios no nos abandona. En cada batalla, en cada situación difícil, Él está con nosotros. La clave para vencer el miedo no está en nuestras propias fuerzas, sino en confiar en la presencia y el poder de Dios. Para muchas personas, el miedo es un enemigo silencioso que afecta cada área de sus vidas. Impide que avancen en su propósito, que tomen decisiones con confianza, que enfrenten nuevos desafíos. Pero la buena noticia es que Dios nos ha dado la herramienta más poderosa para vencer el miedo: la fe. Jesús mismo nos enseñó sobre esto cuando dijo en Marcos 5:36, «No temas, cree solamente». Estas palabras fueron dichas en un momento de gran angustia. Jairo, un líder de la sinagoga, acababa de recibir la noticia de que su hija había muerto. En ese instante, su corazón se llenó de miedo y desesperación. Pero Jesús le dio una instrucción clara: «No temas, cree solamente». Este es el desafío que Dios nos da hoy: elegir la fe sobre el miedo. Cada día enfrentamos situaciones
que pueden generar temor. Tal vez sea la incertidumbre del futuro, problemas económicos, enfermedades, decisiones importantes. Pero Dios nos llama a confiar en Él por encima de nuestras emociones. Si quieres ver la mano de Dios obrando en tu vida, debes tomar la decisión de dejar de lado el miedo y caminar por fe. Como Josué y Caleb, necesitas creer que Dios es más grande que cualquier gigante que se presente en tu camino. Como Jairo, necesitas confiar en que, aunque todo parezca perdido, Dios tiene el control. En el próximo capítulo, exploraremos cómo Jesús nos enseñó a enfrentar el miedo con la fe y cómo podemos aplicar su ejemplo en nuestra vida diaria. Descubrirás las claves que Jesús reveló para mantener la paz en medio de las tormentas más difíciles. Pero antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: elijo la fe sobre el miedo. Esta es una declaración de fe, un compromiso de que a partir de hoy confiarás en Dios por encima de cualquier temor. También te invito a darle me gusta al video y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. De esta manera, seguiremos juntos aprendiendo y creciendo en la fe. Dios está hablándote hoy. No dejes que el miedo te impida recibir la bendición que tiene para ti. En el siguiente capítulo, profundizaremos en cómo Jesús nos mostró el camino para vencer el miedo y vivir en paz. Jesús y su poder sobre el miedo. Miedo es una de las emociones más naturales en el ser humano. Sin embargo, cuando el miedo gobierna nuestra vida, nos aleja del propósito de Dios y nos impide experimentar su paz. Jesús conocía la profundidad de este problema y, a lo largo de su ministerio, nos dejó enseñanzas y demostraciones de cómo la fe puede vencer cualquier temor. Uno de los momentos más impactantes en la Biblia sobre el miedo y la fe ocurre en Mateo 8, 23, 27, cuando Jesús calma la tormenta. Este relato nos muestra cómo el miedo puede apoderarse incluso de aquellos que caminan con Jesús. Pero también nos revela el poder de la fe para transformar cualquier situación. El pasaje nos cuenta que Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando, de repente, se desató una tormenta feroz. Las olas cubrían la embarcación y el viento era tan fuerte que parecía que todo estaba perdido. Los discípulos, aterrados, corrieron a despertar a Jesús, quien estaba durmiendo en medio del caos. Aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo es posible que Jesús pudiera dormir en medio de una tormenta que amenazaba con hundir la barca? La respuesta es simple. Jesús tenía plena confianza en el Padre. Su fe era tan absoluta que no importaba la magnitud de la tormenta porque sabía que estaba en las manos de Dios. Cuando los discípulos lo despertaron, le dijeron: «Señor, sálvanos, que perecemos». Su reacción fue la misma que la de muchos de nosotros cuando enfrentamos problemas inesperados. El miedo toma control de nuestras emociones y nos hace sentir que todo está perdido. Pero Jesús, en lugar de alarmarse, le respondió con una pregunta que hoy sigue resonando en nuestros corazones. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Este es el punto central del relato. El miedo es el resultado de la falta de fe. Cuando el temor invade nuestra mente, es porque nuestra confianza en Dios se ha debilitado. Jesús les mostró a sus discípulos que, a pesar de las circunstancias, la fe debía ser más grande que el miedo. Entonces, Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y hubo una gran calma. Este momento no solo fue un milagro, sino una enseñanza profunda. Cuando llevamos nuestro miedo a Jesús y confiamos en su poder, Él es capaz de traer paz incluso en medio de las tormentas más aterradoras de nuestra vida. Este episodio nos deja 3 grandes lecciones sobre el miedo y la fe. El miedo aparece cuando olvidamos quién es Dios.
Los discípulos habían visto a Jesús hacer milagros, sanar enfermos y expulsar demonios, pero en el momento de la tormenta olvidaron su poder. En nuestra vida ocurre lo mismo. Cuando enfrentamos dificultades, a veces olvidamos las veces que Dios ha sido fiel y nos ha ayudado en el pasado. Jesús nunca nos abandona en la tormenta. Aunque parecía que Jesús estaba dormido y ajeno a la situación, en realidad nunca dejó de estar presente. De la misma manera, cuando sentimos que Dios está en silencio, no significa que nos haya abandonado. Él sigue en control, aunque no lo veamos de inmediato. La fe es la clave para superar el miedo. Jesús no solo calmó la tormenta externa, sino que también les enseñó a sus discípulos a calmar la tormenta interna del miedo y la duda. Si confiamos en Él, podemos encontrar paz en cualquier circunstancia, sin importar lo difícil que parezca. Esta historia es un reflejo de nuestra vida. Cada persona atraviesa tormentas, problemas familiares, crisis económicas, enfermedades, decisiones difíciles. En esos momentos podemos reaccionar como los discípulos, dejándonos dominar por el miedo, o podemos aprender de Jesús y confiar en que Dios tiene el control. La clave no es evitar las tormentas, sino aprender a confiar en Dios en medio de ellas. La fe no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que en medio de cualquier prueba tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Jesús nos dejó otra enseñanza poderosa sobre el miedo en Mateo 14, 22, 33, cuando Pedro caminó sobre el agua. En este relato, Jesús se acercó a sus discípulos caminando sobre el mar, y Pedro, lleno de fe, le pidió que lo llamara para hacer lo mismo. Jesús le dijo, «Ven». Y Pedro, confiando en la palabra del Señor, comenzó a caminar sobre las aguas. Pero algo sucedió. Cuando Pedro quitó su mirada de Jesús y vio la fuerza del viento, comenzó a hundirse. En ese momento gritó, «Señor, sálvame». Jesús, extendiendo su mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Aquí encontramos otra clave fundamental. El miedo nos hunde cuando quitamos nuestra mirada de Jesús. Mientras Pedro mantuvo su fe en Cristo, pudo caminar sobre el agua, pero en cuanto permitió que el temor lo dominara, comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Comenzamos confiando en Dios, creyendo que todo saldrá bien, pero cuando las circunstancias parecen adversas, dudamos y dejamos que el miedo nos controle. Sin embargo, Jesús siempre está dispuesto a extender su mano y levantarnos, tal como lo hizo con Pedro. En la vida habrá momentos en los que las aguas parecerán demasiado profundas y las tormentas demasiado fuertes. Pero Jesús nos ha demostrado que cuando confiamos en Él, podemos caminar sobre cualquier dificultad sin hundirnos en el miedo. Si hoy sientes que el miedo está controlando alguna área de tu vida, recuerda estas dos historias. Jesús es más grande que cualquier tormenta y más fuerte que cualquier viento que intente derribarte. No importa cuán grande sea el desafío, si mantienes tu fe firme en Dios, podrás superarlo. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo las promesas de Dios nos aseguran que podemos vivir sin miedo y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida diaria para encontrar verdadera paz. Descubrirás versículos y enseñanzas bíblicas que reforzarán tu confianza en Dios y te darán las herramientas para vencer el temor de manera práctica. Dios quiere que vivas en paz, sin miedo. En el siguiente capítulo descubriremos cómo sus promesas pueden transformar tu vida. Las promesas de Dios que vencen el miedo. El miedo es una de las armas más poderosas que el enemigo usa para alejarnos del propósito de Dios. Nos paraliza, nos llena de dudas y nos impide avanzar. Pero Dios, en su infinita misericordia, no nos dejó sin protección contra este enemigo invisible.
En la Biblia encontramos promesas poderosas que nos aseguran que podemos vencer el miedo y vivir con una paz inquebrantable. Dios no ignora que, como seres humanos, enfrentaremos momentos de temor. Por eso, a lo largo de la Escritura, repite una y otra vez una frase clave: no temas. Esta orden aparece más de 365 veces en la Biblia, una para cada día del año. No es una coincidencia. Dios sabía que cada día de nuestra vida enfrentaríamos situaciones que podrían llenarnos de temor, y por eso nos dejó una promesa de confianza para cada jornada. Una de las promesas más poderosas se encuentra en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos revela una verdad fundamental. Dios está con nosotros en todo momento. No importa cuán difícil sea la situación que estemos enfrentando, Él nos sostiene con su poder. La presencia de Dios en nuestra vida es la razón principal por la que no debemos temer. Cuando el miedo se apodera de nuestro corazón, es porque olvidamos esta verdad. Nos enfocamos más en el problema que en la promesa. Pero si aprendemos a aferrarnos a la palabra de Dios, podremos experimentar una paz sobrenatural, incluso en medio de la tormenta. Otro pasaje que nos da una clave importante para vencer el miedo es Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí encontramos una estrategia práctica para vencer el miedo: orar y entregar nuestras cargas a Dios. Cuando dejamos de preocuparnos y llevamos nuestras inquietudes en oración, Dios nos llena con una paz que el mundo no puede comprender. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios tiene el control. Muchas personas luchan con la ansiedad y el temor porque intentan resolverlo todo con sus propias fuerzas. Se preocupan, piensan en cada posible escenario, intentan anticipar el futuro. Pero la Biblia nos enseña que el camino hacia la paz no está en tratar de controlarlo todo, sino en confiar en aquel que tiene el control de todo. Jesús también nos dejó una promesa clave sobre el miedo en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta es una de las declaraciones más poderosas de Jesús. Él nos ofrece una paz diferente a la que el mundo puede dar. La paz del mundo depende de las circunstancias. Si todo va bien, hay paz. Si hay problemas, la paz desaparece. Pero la paz de Dios es distinta. Es una paz que permanece incluso en medio de los problemas, incluso cuando las cosas parecen no tener solución. El miedo nos dice que estamos solos, que no hay esperanza, que el peligro es demasiado grande. Pero la fe nos recuerda que Dios está con nosotros, que Él tiene el control y que su paz está disponible para nosotros en todo momento. Otro pasaje clave es Salmo 34:4. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Este versículo nos enseña que cuando buscamos a Dios en oración, Él nos libera del miedo. Muchas veces intentamos combatir el temor con nuestras propias fuerzas, pero el verdadero poder para vencer el miedo viene de Dios. Cuando nos acercamos a Él y ponemos nuestra confianza en su palabra, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Dios también nos ha prometido que nos protegerá en los momentos de peligro.
En Salmo 91, 1-2, encontramos esta promesa: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este pasaje nos habla de una verdad y poderosa. Cuando vivimos cerca de Dios, estamos bajo su protección. No significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí significa que, en medio de ellas, Dios nos guardará y nos dará fuerzas para seguir adelante. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que Dios está con nosotros, que nos protege, que nos da paz y que nos libra del miedo. Pero hay una clave fundamental para que estas promesas se hagan realidad en nuestra vida. Debemos creerlas y aferrarnos a ellas con fe. Muchas personas leen estas promesas, pero siguen viviendo con miedo porque no las aplican a su vida. La fe es el puente entre la palabra de Dios y nuestra realidad. Si queremos vencer el miedo, debemos aprender a confiar en las promesas de Dios más que en lo que sentimos o vemos. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo podemos fortalecer nuestra fe para que sea más grande que nuestro miedo. Descubriremos herramientas bíblicas y prácticas para alimentar nuestra confianza en Dios y vivir una vida sin temor. Dios te ha dado todo lo que necesitas para vencer el miedo. En el siguiente capítulo aprenderemos cómo hacer crecer nuestra fe para vivir en completa confianza en Él. Cómo fortalecer tu fe para vencer el miedo. El miedo es real, pero la fe también lo es. La gran diferencia entre aquellos que viven dominados por el temor y aquellos que experimentan la paz de Dios radica en su nivel de fe. Mientras más fuerte sea tu fe, menos poder tendrá el miedo sobre tu vida. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe para que sea más grande que el temor? La Biblia nos enseña que la fe no es algo con lo que simplemente nacemos, sino que es un músculo espiritual que debemos ejercitar y fortalecer cada día. En Romanos 10:17, el apóstol Pablo nos revela el secreto del crecimiento de la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí encontramos la primera clave. Nuestra fe crece a medida que escuchamos y meditamos en la palabra de Dios. Si nuestra mente está constantemente expuesta a noticias negativas, temores, preocupaciones y dudas, nuestra fe se debilitará. Pero si alimentamos nuestro espíritu con la verdad de Dios, nuestra confianza en Él se fortalecerá. Lee y medita. En la palabra de Dios diariamente. No es suficiente con escuchar un sermón de vez en cuando o leer la Biblia ocasionalmente. Si queremos que nuestra fe sea lo suficientemente fuerte para resistir el miedo, debemos sumergirnos en la palabra de Dios todos los días. En Josué 1:8, Dios le da una instrucción clave a Josué antes de entrar en la tierra prometida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Dios no le dice a Josué que simplemente lea la Escritura, sino que medite en ella de día y de noche. Esto significa que su mente debía estar constantemente enfocada en las promesas y mandamientos de Dios. Cuando nuestra mente está llena de la palabra, el miedo no tiene espacio para entrar. 2. La oración fortalece la fe y destruye el miedo. La oración no solo es un medio para pedirle cosas a Dios, sino que es un arma poderosa para fortalecer nuestra fe. Cuando oramos, nos conectamos con la fuente de todo poder y recibimos la paz que necesitamos para enfrentar cualquier temor. Jesús nos enseñó la importancia de la oración en Mateo 26:41, cuando dijo a sus discípulos: «Velad y orad para que no entréis en tentación».
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El miedo es una tentación que puede debilitar nuestra fe y hacernos dudar de las promesas de Dios. Pero cuando oramos, nuestra fe se fortalece y nuestro espíritu se llena de confianza. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos otra clave sobre la relación entre la oración y la paz de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos que la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos da paz. Si quieres que tu fe crezca, establece un tiempo diario de oración en el que puedas hablar con Dios y depositar todas tus preocupaciones en sus manos. 3. Rodéate de personas de fe. La Biblia nos advierte que nuestro entorno influye en nuestra manera de pensar y vivir. Si constantemente nos rodeamos de personas llenas de miedo y negatividad, nuestra fe se verá afectada. Pero si caminamos junto a personas que tienen una fe firme en Dios, nuestra confianza también crecerá. En Proverbios 13:20 encontramos esta advertencia: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si queremos crecer en fe, debemos rodearnos de personas que nos inspiren a confiar en Dios, que nos animen a seguir adelante y que nos recuerden constantemente las promesas de la palabra. Busca una comunidad de creyentes que te fortalezca y te ayude a edificar tu fe. 4. Obedece a Dios. Aunque no entiendas todo la fe, no se trata solo de creer en Dios, sino de obedecerlo incluso cuando no comprendemos todo lo que Él está haciendo. Muchas veces, el miedo nos impide actuar porque queremos tener el control y saber exactamente lo que pasará. Pero Dios nos llama a confiar en Él incluso cuando no vemos la solución. Un ejemplo claro de esto es la historia de Abraham. Dios le pidió que saliera de su tierra sin darle detalles sobre el lugar al que lo llevaría. En Hebreos 11:8 se nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham no tenía un mapa ni una garantía de seguridad, solo tenía la promesa de Dios, y eso fue suficiente para que diera el paso de fe. Si queremos que nuestra fe crezca, debemos aprender a obedecer a Dios incluso cuando no entendemos completamente su plan. 5. Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. Uno de los errores más comunes es olvidar las veces en que Dios ha sido fiel en nuestra vida. Cuando enfrentamos nuevos desafíos, el miedo nos hace pensar que estamos solos y que no hay salida. Pero si recordamos todas las veces en que Dios nos ha ayudado en el pasado, nuestra fe se fortalecerá. En Salmo 77:11, el salmista dice: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Cuando recordamos las victorias pasadas, ganamos fuerza para enfrentar los desafíos presentes. Lleva un diario de oración donde anotes cada respuesta que Dios te ha dado, cada milagro, cada provisión. Así, cuando el miedo intente debilitar tu fe, tendrás pruebas de que Dios siempre ha estado contigo. La fe no es algo que se tiene o no se tiene. Es algo que se cultiva y se fortalece con el tiempo. Si quieres vencer el miedo, debes comprometerte a fortalecer tu fe a diario, a través de la palabra, la oración, la obediencia y la comunidad con otros creyentes. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la fe nos lleva a tomar decisiones valientes y nos impulsa a vivir una vida de confianza total en Dios. Aprenderemos sobre personajes bíblicos que tomaron grandes riesgos por su fe y fueron recompensados por Dios. Antes de continuar, escribe en los comentarios:
mi fe crece cada día. Esta es una declaración poderosa que refuerza tu compromiso de vivir confiando en Dios. También te invito a darle me gusta al video y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Dios está fortaleciendo tu fe para que vivas libre del miedo. En el siguiente capítulo veremos cómo la fe nos impulsa a tomar decisiones valientes. La fe que nos impulsa a tomar decisiones. Valientes, el miedo paraliza, pero la fe nos impulsa a avanzar. Muchas personas viven atrapadas en la indecisión, postergando cambios importantes porque el temor les impide dar el siguiente paso. Pero la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, a pesar del miedo, tomaron decisiones valientes porque confiaban en Dios. Uno de los casos más impactantes es el de David y Goliat. En 1 Samuel 17 encontramos la historia de un joven pastor que enfrentó al mayor guerrero de su tiempo. Mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo ante la amenaza de Goliat, David tomó una decisión diferente, confió en Dios y avanzó en fe. El temor de los soldados se basaba en la lógica. Goliat era un gigante, un guerrero experimentado, y aparentemente era imposible vencerlo. Pero David no miró la situación con ojos humanos, sino con ojos de fe. Su confianza estaba puesta en el Señor, no en su propia capacidad. En 1 Samuel 17:45, David le dijo a Goliat: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». David entendió una verdad fundamental: la batalla no era suya, sino de Dios. Su decisión de enfrentar a Goliat no fue imprudencia ni orgullo, sino una muestra de fe absoluta. Y esa fe lo llevó a la victoria. Este relato nos deja una enseñanza clave. Las decisiones más importantes de nuestra vida no deben basarse en el miedo, sino en la fe. Cuando tomamos decisiones desde el temor, terminamos perdiendo oportunidades, retrasando bendiciones y alejándonos del propósito de Dios. Pero cuando confiamos en Él y damos pasos de fe, experimentamos su poder obrando a nuestro favor. Otro gran ejemplo de valentía impulsada por la fe es la historia de Esther. En el libro de Esther encontramos a una joven judía que se convirtió en reina de Persia. Cuando su pueblo estuvo en peligro de ser exterminado, ella tuvo que tomar una decisión difícil: arriesgar su vida para interceder ante el rey o quedarse en silencio y protegerse a sí misma. Su tío Mardoqueo le envió un mensaje que cambió su perspectiva. «¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino?» Esther 4:14. Esther comprendió que su posición no era una coincidencia, sino un propósito divino. Decidió actuar en fe y se presentó ante el rey a pesar del riesgo. Su valentía salvó a todo el pueblo judío. Este relato nos enseña que Dios nos coloca en situaciones clave donde debemos tomar decisiones valientes. Si Esther hubiera permitido que el miedo dominara su corazón, su pueblo habría sido destruido. Pero su fe la llevó a actuar con determinación. En nuestra vida también enfrentamos momentos en los que debemos decidir. Nos quedamos en nuestra zona de confort o damos un paso de fe. Tal vez Dios te ha estado llamando a tomar una decisión importante: dejar un trabajo que te aleja de tu propósito, restaurar una relación, iniciar un ministerio, emprender un proyecto. Pero el miedo te ha detenido. La pregunta es: ¿estás dispuesto a confiar en Dios y avanzar aún sin ver todo el panorama? Jesús también habló sobre la importancia de la fe en nuestras decisiones. En Mateo 14:29, cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, le pidió que le permitiera hacer lo mismo. Jesús le dijo: «Ven». Pedro dio el primer paso y comenzó a caminar sobre el agua. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, avanzó sin problemas. Pero en el momento en que se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse.
Este pasaje nos muestra otra lección clave. Para tomar decisiones valientes, debemos mantener nuestros ojos en Jesús. Si nos enfocamos en los problemas, en las dificultades o en lo que dice el mundo, el miedo nos hará retroceder. Pero si confiamos en la palabra de Dios, podremos caminar sobre cualquier desafío. La fe no significa que nunca sentiremos miedo. Incluso los grandes héroes de la Biblia enfrentaron momentos de temor, pero la diferencia es que no permitieron que el miedo determinara sus decisiones. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, se nos habla de hombres y mujeres que tomaron decisiones difíciles por confiar en Dios. No vieron el cumplimiento inmediato de las promesas, pero caminaron en obediencia. La fe nos lleva a actuar, aun cuando no tenemos todas las respuestas. Si hoy estás en una encrucijada, si hay una decisión que has estado postergando por miedo, este es el momento de actuar con fe. Recuerda que Dios honra a aquellos que confían en Él y dan pasos en obediencia. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo Dios recompensa la fe con bendiciones inesperadas. Veremos ejemplos bíblicos de personas que al confiar en Dios recibieron más de lo que esperaban. Dios está llamándote a tomar decisiones valientes. En el siguiente capítulo descubriremos las recompensas que Él tiene para quienes confían en su poder. La recompensa de Dios para los que confían en ella fe no solo nos ayuda a vencer el miedo y a tomar decisiones valientes, sino que también desata bendiciones en nuestra vida. La Biblia nos muestra que Dios honra a aquellos que confían en Él y que las recompensas de la fe son mucho mayores de lo que podemos imaginar. Un ejemplo claro de esto es la historia de Abraham. Dios le hizo una promesa extraordinaria, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero había un problema. Abraham y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. Desde una perspectiva humana, la promesa parecía imposible. Aún así, Abraham decidió creer en Dios. En Génesis 15:6 encontramos una declaración clave: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Este versículo nos revela un principio espiritual importante. Cuando creemos en Dios y en sus promesas, Él nos considera justos y nos bendice. A pesar de que pasaron años sin ver el cumplimiento de la promesa, Abraham nunca dejó de confiar. Finalmente, cuando tenía 100 años, Dios cumplió su palabra y Sara dio a luz a Isaac. Este relato nos enseña que Dios siempre cumple lo que promete. Pero la fe no solo se trata de esperar, sino de confiar en que Dios sabe el momento perfecto para cada bendición. Otro ejemplo de cómo Dios recompensa la fe lo encontramos en la historia de los 10 leprosos en Lucas 17, 11, 19. Jesús sanó a los 10, pero solo uno de ellos regresó para agradecer. Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí vemos que la sanidad no fue solo física, sino también espiritual. La fe no solo trae respuestas a nuestras oraciones, sino que nos acerca más a Dios. Dios premia la fe con provisión sobrenatural. En 1 Reyes 17, 8, 16 encontramos la historia de la viuda de Sarepta. En medio de una gran sequía, esta mujer tenía solo un poco de harina y aceite para preparar su última comida antes de morir de hambre junto con su hijo. Pero entonces apareció el profeta Elías y le pidió algo impensable: hazme a mí primero una pequeña torta. Era una prueba de fe. La viuda pudo haberse negado por miedo a quedarse sin comida, pero decidió confiar en la palabra del profeta, y su obediencia tuvo una recompensa milagrosa. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Este pasaje nos muestra que cuando damos el paso de fe, Dios provee más allá de lo que podemos imaginar. Muchas personas no ven milagros en su vida porque no se atreven a confiar completamente en Dios. Pero la Biblia nos dice
que Él es fiel y recompensa a los que le buscan con todo su corazón. Las bendiciones de la fe sobrepasan el entendimiento humano. En Mateo 8:5-13 encontramos otro ejemplo sorprendente, la historia del centurión romano. Este hombre se acercó a Jesús para pedirle sanidad para su siervo, pero dijo algo inesperado. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús quedó asombrado por su fe y le respondió, ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión recibió su milagro porque creyó sin dudar. Su historia nos muestra que cuando confiamos en el poder de Dios sin reservas, podemos recibir bendiciones que parecen imposibles. Dios no cambia. Él sigue premiando la fe hoy. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en Él incluso cuando no ves la respuesta de inmediato? Las historias de la Biblia nos enseñan que la fe abre puertas, desata bendiciones y nos acerca al corazón de Dios. Cuando decidimos confiar en Él sin reservas, experimentamos su fidelidad de maneras asombrosas. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo la fe nos da autoridad sobre las circunstancias y nos permite vivir en victoria. Antes de continuar, escribe en los comentarios, Dios recompensa mi fe. Esta declaración reafirma tu confianza en que Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. También te invito a darle me gusta al video y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Dios honra a los que confían en Él. En el siguiente capítulo, descubriremos cómo la fe nos da autoridad sobre las situaciones difíciles. La fe nos da autoridad sobre las circunstancias en la vida. Todos enfrentamos situaciones difíciles, problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares, incertidumbre sobre el futuro. Pero la Biblia nos enseña que cuando caminamos en gnosis y fe, no solo podemos superar estos desafíos, sino que también tenemos autoridad sobre ellos. Jesús nos dejó un ejemplo claro de cómo la fe nos da dominio sobre cualquier circunstancia. En Marcos 11:23 dijo, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí Jesús nos muestra que la fe no es pasiva, sino activa. No se trata solo de esperar en Dios, sino también de declarar con autoridad su palabra sobre nuestras vidas. Un gran ejemplo de esta autoridad lo vemos en Pedro y Juan en el templo, en Hechos 3:1-10. Mientras caminaban, encontraron a un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna. Él esperaba dinero, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Inmediatamente, el hombre fue sanado y comenzó a caminar. Este pasaje nos revela un principio clave. Cuando caminamos en fe, tenemos autoridad para transformar nuestra realidad. Pedro y Juan no tenían riquezas materiales, pero tenían algo mucho más valioso: el poder de Dios obrando a través de su fe. La fe nos permite caminar en victoria sobre cualquier crisis. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de José, el hijo de Jacob. En Génesis 37:50 vemos cómo fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Humanamente hablando, parecía que su vida estaba destinada al fracaso. Pero José nunca perdió su fe. A pesar de las circunstancias adversas, siguió confiando en que Dios tenía un propósito para él. Finalmente, Dios lo levantó como gobernador de Egipto y lo convirtió en la clave para la salvación de muchas personas. Este relato nos enseña que cuando vivimos por fe, las circunstancias no nos derrotan, sino que nos preparan para algo más grande. Dios quiere que vivamos con la certeza de que Él tiene el control absoluto de todo. En Romanos 8:28,
encontramos una promesa inquebrantable, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que, aunque hoy no entiendas por qué estás enfrentando ciertas dificultades, Dios está obrando en los detalles y usará todo para tu bien. Ejercer la autoridad de la fe sobre la enfermedad y la escasez. La Biblia nos enseña que la fe no solo nos ayuda a superar pruebas emocionales o espirituales, sino que también tiene poder sobre las enfermedades y la escasez. En Mateo 9, 20, 22 encontramos la historia de la mujer con flujo de sangre. Había sufrido por 12 años sin encontrar cura, pero cuando oyó hablar de Jesús, decidió actuar en fe. Se acercó a Jesús y tocó su manto, pensando, si tocare solamente su manto, seré salva. Inmediatamente su enfermedad desapareció. Jesús, al notar lo que había sucedido, le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este relato nos muestra que la fe nos da autoridad sobre nuestra salud. No significa que nunca enfrentaremos enfermedades, pero sí que podemos clamar a Dios y confiar en su poder sanador. Lo mismo sucede con la provisión económica. En Lucas 5, 4, 7, Pedro y sus compañeros habían pasado toda la noche pescando sin éxito. Pero cuando Jesús les dijo que echaran nuevamente la red, decidieron obedecer en fe. El resultado fue un milagro, una pesca tan abundante que sus redes comenzaron a romperse. Este pasaje nos muestra que Dios puede cambiar cualquier situación en un instante cuando confiamos en Él. La fe nos da autoridad sobre el miedo. Uno de los mayores enemigos de nuestra paz es el miedo. Pero en 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no viene de Dios. Cuando aprendemos a vivir por fe, tomamos autoridad sobre el miedo y lo reemplazamos con la confianza en Dios. Jesús demostró esta autoridad cuando enfrentó la tempestad en Marcos 4:35-41. Mientras los discípulos entraban en pánico, Jesús dormía en la barca. Cuando lo despertaron, simplemente se levantó y dijo, «Calla, enmudece». Inmediatamente el viento y el mar se calmaron. Luego miró a sus discípulos y les dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Aquí vemos que la fe no solo trae milagros, sino que también nos permite vivir en paz, sin importar lo que esté sucediendo alrededor. Dios quiere que camines en autoridad espiritual. Cuando vives por fe, no eres víctima de las circunstancias, sino que te conviertes en un vencedor en Cristo. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo la fe nos da acceso al poder sobrenatural de Dios. Descubriremos cómo los milagros ocurren cuando aprendemos a confiar completamente en su poder. Antes de continuar, escribe en los comentarios, «Mi fe tiene autoridad». Esta declaración reafirma que vivirás confiando en Dios y no en el miedo. También te invito a darle me gusta al video y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Dios te ha dado autoridad para vencer cualquier situación. En el siguiente capítulo veremos cómo la fe nos conecta con lo sobrenatural. La fe nos conecta con el poder sobrenatural de Dios. Dios ha diseñado la fe como el puente que nos conecta con su poder sobrenatural. En la Biblia vemos que los milagros ocurren cuando las personas deciden confiar en Dios más allá de su lógica y circunstancias. Jesús mismo dijo en Marcos 9:23, «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». Esta declaración es clave. La fe activa el poder de Dios en nuestra vida. No porque la fe tenga poder en sí misma, sino porque Dios responde a quienes confían en Él sin reservas. Los milagros de Jesús y el poder de la fe a lo largo del ministerio de Jesús
Los milagros no fueron resultado de rituales ni fórmulas religiosas, sino de la fe de quienes se acercaban a Él. Uno de los milagros más impactantes fue la resurrección de Lázaro en Juan 11:1-44. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Humanamente ya no había esperanza. Pero antes de realizar el milagro, Jesús dijo a Marta: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Jesús estaba enseñando un principio fundamental: la fe precede al milagro. Primero debemos creer y confiar, y luego Dios actúa. Esta historia nos deja una gran lección. El poder de Dios no tiene límites, pero nuestra falta de fe puede impedir que lo experimentemos. Cuando la fe rompe los límites humanos, otro ejemplo es el milagro de la mujer cananea en Mateo 15:21-28. Esta mujer era extranjera y, según las costumbres judías, no tenía derecho a recibir la bendición de Jesús. Sin embargo, su fe rompió todas las barreras. Ella clamó por la sanidad de su hija, y aunque Jesús puso a prueba su persistencia, ella no se rindió. Finalmente, Jesús le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Su hija fue sanada en ese mismo instante. Aquí vemos cómo la fe puede superar cualquier obstáculo, incluso aquellos que parecen imposibles. La fe en acción. Tomar el paso antes de ver el milagro, un principio clave en la Biblia, es que Dios obra cuando damos pasos de fe. En Lucas 17:11-19, Jesús sanó a 10 leprosos, pero lo hizo de una manera inesperada. No los sanó de inmediato, sino que les dijo: «Id, mostraos a los sacerdotes». En ese tiempo, los sacerdotes eran quienes confirmaban una sanidad milagrosa. Sin embargo, cuando Jesús les dio esta orden, los leprosos todavía estaban enfermos. Pero en el momento en que comenzaron a caminar en obediencia, fueron sanados en el camino. Este pasaje nos enseña que la fe implica obedecer antes de ver el milagro. Muchas veces queremos ver la respuesta antes de actuar, pero Dios nos llama a confiar y avanzar, aunque todavía no veamos el resultado. Cómo activar el poder de Dios a través de la fe. La Biblia nos da claves para vivir conectados con el poder sobrenatural de Dios. Creer sin dudar. Jesús dijo en Marcos 11:24: «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». Esto significa que la fe no solo es pedir, sino tener la certeza de que Dios ya está obrando. Declarar con autoridad. En Proverbios 18:21, la Biblia dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua». Las palabras que pronunciamos tienen un impacto espiritual. Cuando declaramos las promesas de Dios con fe, activamos su poder en nuestra vida. Persistir en la fe. En Lucas 18:1-8, Jesús contó la parábola de la viuda persistente. Aunque el juez no quería ayudarla, su insistencia la llevó a obtener justicia. Jesús concluyó diciendo: «Hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre». Esto nos enseña que debemos mantener nuestra fe activa y no desanimarnos si la respuesta no llega de inmediato. La fe es la llave que nos conecta con el poder sobrenatural de Dios. Cuando aprendemos a confiar completamente en Él, podemos ver milagros en nuestra vida. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo la fe transforma nuestra manera de vivir y nos permite caminar en una relación más profunda con Dios. Antes de continuar, escribe en los comentarios: «Mi fe activa el poder de Dios». Esta es una declaración de confianza en que Dios está obrando en tu vida. También te invito a darle me gusta al video y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Dios tiene grandes cosas para ti. En el siguiente capítulo veremos cómo la fe nos lleva a una vida de transformación y propósito. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte.
No es casualidad que hayas visto este video completo. Eres parte de un grupo selecto de personas que buscan una fe inquebrantable, que no se conforman con una vida limitada por el miedo y la duda, sino que desean experimentar el poder de Dios en cada área de su vida. Muchos comenzaron este video, pero no todos llegaron hasta el final. Solo los verdaderamente comprometidos con su crecimiento espiritual permanecieron hasta este momento. Y eso dice mucho de ti. Dios ha hablado a tu vida a lo largo de este mensaje. Has aprendido que la fe tiene el poder de transformar el miedo en paz, de romper barreras y de conectarte con el poder sobrenatural de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con todo lo que has recibido? Quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios la siguiente frase para identificarte como alguien que ha sido tocado por este mensaje y que ha decidido vivir por fe. Mi fe rompe el miedo y activa el poder de Dios. Al escribirlo, no solo estarás declarando tu compromiso, sino que también serás un testimonio para otros que aún están luchando con el temor. Tu comentario puede ser la chispa que inspire a alguien más a confiar en Dios. El poder de compartir. Este mensaje, así como ha sido bendecido con esta enseñanza, hay miles de personas que están pasando por momentos de angustia, ansiedad y miedo. Personas que en este preciso momento están buscando una señal de Dios, una palabra de aliento, una respuesta. Pero aquí viene la realidad. Muchos de ellos nunca encontrarán este mensaje si tú no actúas. Cada vez que compartes un video como este, no solo presionas un botón, sino que te conviertes en un instrumento de Dios para llevar su palabra a quienes la necesitan. Es como encender una luz en medio de la oscuridad. Piensa en esto, si Jesús estuviera predicando en una plaza y tú tuvieras la oportunidad de invitar a alguien a escucharlo, ¿lo harías? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? Este video es una herramienta para que Dios hable a muchas más personas. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. No porque sea un requisito, sino porque este contenido puede ser el alimento espiritual que necesitas en tu día a día. No basta con recibir una enseñanza y olvidarla. La fe debe nutrirse constantemente. Pero aquí está la verdad. Si después de todo lo que has recibido hoy, no te suscribes, estarás dejando pasar la oportunidad de seguir creciendo espiritualmente. No dejes que eso pase. Asegúrate de hacer parte de esta comunidad de fe. Y si ya estás suscrito, quiero que te sientas orgulloso. Eres parte de una familia que busca a Dios con pasión, que crece en su palabra y que no permite que el miedo dicte su destino. Un momento de conexión con Dios antes de que termine este video. Quiero pedirte algo especial. Tómate unos minutos para quedarte en silencio y en oración. Apaga el ruido de tu entorno, cierra los ojos si puedes y permite que esta enseñanza se siembre en tu corazón. No interrumpas este momento. Dedica este tiempo a agradecer a Dios por lo que ha hecho en tu vida y por lo que seguirá haciendo. Imagina que Dios está contigo en este momento, hablándote al corazón. Él ha plantado una semilla en ti hoy. No dejes que se pierda. Quédate en oración hasta que el video termine. Usa estos últimos minutos para declarar que tu vida está en las manos de Dios y que vivirás por fe, no por miedo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso que des. No olvides, la fe es el camino para romper el miedo y hallar paz en Dios.